Hoy os traigo aquí una serie de curiosidades de la psicología y de las ciencias afines que llaman la atención por lo sorprendente y anecdótico de los casos que vamos a ver. Si os gusta podéis darle al like y dejadme un comentario y así podré saberlo y prepararé nuevos listados de estos llamativos fenómenos. Vamos allá. En primer lugar, siempre que dormimos, soñamos. Es cierto que no siempre somos capaces de recordar los sueños que hemos tenido, pero varias investigaciones científicas han revelado que la actividad cerebral durante el sueño genera que soñemos al alcanzar la fase REM durante el descanso. Los estudios muestran que no recordamos el 90% del contenido de nuestros sueños y que, aunque sí llegásemos a recordarlos, la mitad de ese contenido lo olvidaríamos al cabo de 5 minutos después de despertarnos, ya que el cerebro capta nuevos estímulos y tiende a desprenderse de esa información. Si quieres recordar más y mejor tus sueños, resulta bastante útil apuntar lo más detalladamente posible todos tus sueños en un bloc de notas que tengas sobre la mesilla de noche, justo cada día al despertarte. En muchos casos, pasados unos minutos, ya no te acordarás de nada. En segundo lugar, ¿cuánto pesa el cerebro? El cerebro de los hombres es ligeramente más pesado que el de las mujeres. La cifra promedio entre los varones está en los 1.400 gramos, mientras que el cerebro femenino pesa 1.250 gramos. Esto no significa que el hombre tenga una mayor inteligencia que la mujer. Aunque es cierto que tiempo atrás los primeros científicos que midieron el peso de los cerebros llegaron equivocadamente a la conclusión de que el hombre debía poseer mayores dotes intelectuales, hoy en día sabemos con certeza que la inteligencia no depende del tamaño del cerebro. La diferencia del tamaño se debe a un principio de proporcionalidad y en tanto que el hombre suele ser más alto y pesado que la mujer, el tamaño del cerebro se ajusta a estas proporciones corporales, por lo que a mayor cuerpo, mayor será el cerebro. Existe la misma diferencia entre personas grandes y personas pequeñas, independientemente del sexo que tengan éstas. En tercer lugar, estamos programados para huir ante un peligro. Cuando nos enfrentamos a situaciones límite, de angustia, de miedo o de peligro, nuestro cuerpo activa unos mecanismos innatos que nos permiten huir para alejarnos del peligro. Dicho de otro modo, estamos diseñados para garantizar nuestra supervivencia y así la de la especie humana. En estas situaciones límites en las que corremos un peligro inminente, se activan drásticamente y de forma automática las glándulas suprarrenales que generan adrenalina, una hormona que incrementa la frecuencia cardíaca y que contrae los vasos sanguíneos preparando al cuerpo para hacer un esfuerzo físico de alta intensidad. Es por esta razón que somos capaces de emprender acciones casi sobrehumanas cuando estamos en un estado de pánico, como por ejemplo se han dado casos de madres que han logrado levantar autos u objetos muy pesados para rescatar a un hijo atrapado. En cuarto lugar, ¿sabías que crecemos mientras dormimos? Cuando dormimos, nuestro cerebro segrega la mayor parte de la hormona que se encarga del crecimiento de los músculos y de los huesos. Es por esta razón que es absolutamente fundamental que los niños descansen y duerman las horas necesarias. En quinto lugar, existe un miembro fantasma. Se han reportado muchos casos parecidos. A una persona le amputan una extremidad y posteriormente comienza a tener la sensación de que aquella extremidad sigue en su sitio. De hecho, muchos casos revelan haber sufrido intensos dolores en las extremidades que les faltan. Este fenómeno se conoce como el síndrome del miembro fantasma. La razón por la cual esto sucede tiene su origen en el cerebro. Al parecer, el área cerebral encargada de regular la movilidad y el tacto del miembro sigue activa y en ausencia de estímulos nerviosos reales tiende a crearlos. En sexto lugar, existen personas que son incapaces de reconocer caras. Estos casos de personas que no pueden reconocer rostros están causados por un trastorno denominado prosopagnosia.
del griego prosopón, que significa rostro, y agnosia, que se refiere a la falta de conocimiento. Y esto les imposibilita para reconocer las caras de las personas con las que se encuentran. Este impedimento provoca que no puedan reconocer los rostros familiares, por los que son incapaces de reconocer a sus allegados mediante su imagen y deben recurrir a observar algunas características concretas como la forma de andar, el tono de voz o algún rasgo distintivo, exceptuando el rostro, para poder ser conscientes de qué persona tienen enfrente. En casos más severos, los afectados pueden no ser capaces de reconocerse ni ellos mismos delante de un espejo o viéndose en una fotografía. En séptimo lugar, ¿sabías que existe un antidepresivo que provoca orgasmos incontrolables al bostezar? El componente químico esencial de ciertos fármacos contra la depresión es la clomipramina. Este medicamento no se utiliza únicamente para remediar la depresión, sino que también se emplea en crisis de ansiedad, fobias y otros tipos de trastornos. Algunas de las personas que son tratadas con este tipo de fármacos suelen reportar que al inicio del tratamiento experimentan orgasmos incontrolables en el momento de bostezar. Se calculó que hasta el 5% de los pacientes notaron este extraño efecto, tanto hombres como mujeres. A pesar de que podríamos ver esto como un efecto secundario positivo del fármaco, la verdad es que las personas que lo padecieron tuvieron auténticos problemas e incomodidades en su vida diaria. En octavo lugar, la amnesia sí permite recordar. Aunque es cierto que siempre se transmite la idea de que la amnesia elimina los recuerdos pasados de la persona que la ha sufrido después de un trauma, en realidad esta tipología de amnesia denominada retrógrada es muy poco habitual. El tipo de amnesia más común es la llamada amnesia anterógrada. Se trata de una amnesia en la que la persona es capaz de recordar prácticamente todo lo pasado con normalidad, pero en cambio no puede recordar nada de lo que está viviendo, no es capaz de recordar lo que ocurrió ayer o es incluso incapaz de recordar lo que hizo hace 10 minutos. Esta forma de amnesia es la más habitual entre las personas que sufren demencia, como por ejemplo las personas mayores. En noveno lugar, el efecto halo lo impregna todo. Uno de los fenómenos psicológicos que influyen más en las relaciones sociales es lo que se conoce como el efecto halo. Este término describe una propensión a realizar valoraciones globales y positivas acerca de las personas físicas o jurídicas a partir del hecho de conocer una de sus características más destacables. Por ejemplo, se ha observado que las personas que encajan mejor con los cánones de belleza tienden a generar mejores impresiones también en lo relativo al resto de sus características por parte de quienes las conocen poco. También tendemos a pensar que las personas que tienen títulos académicos son personas más honradas. En décimo lugar, siempre cambiamos los recuerdos. Otra de las curiosidades de la psicología más interesantes tiene que ver con la memoria. Y es que a pesar de que muchas veces utilicemos la metáfora de unos archivos llenos de documentos para referirnos a cómo los recuerdos son contenidos en nuestro cerebro, lo cierto es que todos nuestros recuerdos están cambiando constantemente, hagamos lo que hagamos. Es imposible que los contenidos de nuestra memoria permanezcan siempre igual y de manera estable. La mente los va acomodando a sus necesidades. Por ello, recordamos como mejores de lo que ocurrieron en realidad algunos sucesos, mientras a otros los transformamos en peores. En 11º lugar, nuestra memoria inmediata o memoria de trabajo tiene un límite muy pequeño. En la mayoría de las personas, la memoria de trabajo o memoria inmediata funciona sin demasiados problemas, a no ser que los elementos a conservar o a manejar en ellos sean más de 7. Es por ello que tendemos a agrupar los dígitos de un número telefónico o a utilizar técnicas de memorización para poder recordar una lista que exceda de 6 o 7 elementos. En 12º lugar, tenemos dos tipos de inteligencia diferentes. La inteligencia puede ser dividida en dos categorías principales,
la inteligencia fluida, basada en la agilidad mental, o la inteligencia cristalizada, basada en la habilidad a la hora de usar la información que hemos memorizado. Es por ello que algunas personas tienen una enorme facilidad para improvisar, mientras que otras prefieren preparar minuciosamente aquello que tienen que hacer. En 13º lugar, la importancia del entorno en las adicciones. Las adicciones a drogas o otro tipo de sustancias no surgen solo a partir de las interacciones del cerebro con las sustancias consumidas, sino que también a partir del contexto. Es por ello que mudarse a un lugar muy diferente y dejar de tener contacto con los amigos de antes que también consumían, hace que en muchos casos la adicción desaparezca. Es por ello que los centros de desintoxicación de drogas se encuentran casi siempre en lugares apartados. En 14º lugar, recordamos mejor lo primero y lo último que ocurre. Esto es lo que se conoce como efectos de primacía y de recencia. Ante una serie de elementos a memorizar, por ejemplo, la lista de la compra, tendemos a recordar mejor lo primero y lo último de dicha lista. De ahí que en los debates electorales todos los candidatos se disputen quién abre el debate y quién lo cierra, ya que son los mensajes que mejor vamos a recordar. Y en 15º y último lugar, el efecto tercera persona. El fenómeno psicológico llamado como efecto de tercera persona consiste en que, como norma general, tendemos a creer que somos menos susceptibles a creer informaciones falsas en comparación a la mayoría de las personas, y que aquellas personas con las que tenemos contacto habitual y que apreciamos también son menos crédulas que el ciudadano promedio. También atribuimos a esas terceras personas, el ciudadano promedio, que son más ignorantes, menos independientes, menos cultas que nosotros o que nuestro entorno. Estas han sido las primeras 15 curiosidades sobre la psicología que he traído a este canal. Si os gustan, podéis dar al like o indicármelo en los comentarios e iré creando nuevas listas de estas curiosidades psicológicas. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.